Mil disculpas, ahora hay que instalar 3 micrófonos para cada predicación. Eh, bueno, para estar... quisiera leer o que abramos nuestras Biblias en los versos que vamos a estudiar hoy. Bueno, vamos a estudiar varios versos, pero este va a ser como el principal. Está en Romanos 8. Romanos 8, el versículo 15 al 16. Voy a leer. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oremos, hermanos. Oh Señor, te damos gracias, Dios, por este día, Señor, porque tú nos traes aquí, Señor, a tener comunión, Señor, con nuestros hermanos, a adorarte, Señor, con la congregación, a escuchar de tu palabra, Señor, meditar en ti. Y, Señor, permítenos, danos la gracia de poder vivir, Señor, conforme a lo que sabemos, a lo que aprendemos. Perdónanos, Señor, todas nuestras transgresiones, Dios, y danos el don, Señor, también de perdonar a los demás. Gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es nuevamente un honor, hermanos, estar con ustedes hoy. Como nuestro anciano Osvaldo explicó la semana pasada, estamos entrando a hemos puesto un receso al libro de Eclesiastés, ¿no? Y estamos enfocándonos en otros temas. Esto es debido a que, bueno, como los miembros antiguos saben, cada año la IBM toma un tema en el que vamos a hacer hincapié durante el año, ¿no? A toda la congregación, seguramente el campamento también va a tratar de estos temas. Este año los temas son los medios de gracia o las denominadas disciplinas espirituales, ¿no? Que explicaba Osvaldo. Ahora, tal vez para muchos de nosotros las disciplinas espirituales o los medios de gracia es un título un poco complicado, ¿no? Pero en realidad no son algo muy complicado en sí, o por lo menos eso es lo que esperamos, ¿no? Los medios de gracia, según su definición, son instrumentos ordenados por Dios, es decir, son cosas que Dios nos da, instrumentos, que el Espíritu Santo usa a fin de capacitarnos a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Los medios de gracia son aquellas cosas que Dios nos ha dado para que podamos creer en Él en primera instancia y en segunda instancia crecer en nuestra espiritualidad, es decir, crecer en santidad. ¿Cuáles son estos medios de gracia? Bueno, la anterior semana hemos visto uno de ellos, la lectura y la meditación de la palabra, ¿no? Los sacramentos también son medios de gracia, el bautismo, la Santa Cena. La comunión dominical, lo que estamos haciendo hoy, también es un medio de gracia. Sin embargo, la mayor parte de teólogos concuerdan que hay 2 medios de gracia que tal vez son las bases de los demás medios de gracia. Y entre estos 2 está la meditación de la palabra, que la vimos la semana pasada, y la oración. Hoy vamos a hablar sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo se hace la oración? ¿No? He decidido titular la prédica de hoy como la oración, ¿no? Y vamos a tocar 2 puntos. Estaba planeado tocar 3 puntos en este sermón, pero al escribir noté que ya era muy extenso, así que tuve que reducirlo a 2 puntos. De todas formas, tengo entendido que en la caminata bíblica, una vez que se termine el tema de misiones, vamos a empezar también con los medios de gracia, si es que están interesados. El primer punto que vamos a tocar es la naturaleza de la oración, y el segundo punto que vamos a tocar es la oración y la adoración. La oración, hermanos, es uno de los temas más relevantes en la vida de la historia de la humanidad, no solamente en la historia del cristianismo, ¿no? Como dice un viejo adagio, no hay ateos en las trincheras, ¿no? Esto quiere decir que cuando hay situaciones complicadas o difíciles, cuando el avión empieza a caer, todos los seres humanos buscamos ayuda de arriba del cielo, como diría Eclesiastés, ¿no?
¿Cuál es el medio más común para acercarnos a eso superior a nosotros? La oración. Por cristianos y no cristianos. Casi todos oramos. Según algunas estadísticas que encontré en el internet de la empresa Gallup y Radiant Foundation, que son los que hacen más encuestas sobre temas cristianos, la última encuesta sobre la oración en el 2023 arrojó los siguientes resultados, ¿no? Todo esto en Estados Unidos. Según esta encuesta, el 61% de estadounidenses oran, es decir, más de la mitad de los americanos. El 87% de los estadounidenses dicen haber recibido una respuesta a su oración en menos de un año. El 70% dice que ora para conectar con Dios. El 45% dice que ora para sentirse menos deprimido, menos ansioso. El 41% ora para encontrar soluciones a los problemas. El 42% ora para sentir calma. El 17% se siente motivado e inspirado a orar. También hicieron algunas cosas interesantes. Dice que 1 de cada 5 estadounidenses afirma haber orado por sus mascotas por lo menos una vez al año. Y dice también que las parejas jóvenes tienden a orar más frecuentemente cuando tienen hijos, ¿no? Hay otra encuesta que encontré sobre iglesias de Inglaterra, Europa, ¿no? Donde dice que los jóvenes, a diferencia de lo que se piensa, los jóvenes tienen más tendencia a orar en la actualidad, por lo menos allá en Inglaterra. Estos estudios no aclaran si son oraciones cortas de 30 segundos o si son oraciones tal vez antes de salir de la casa o antes de almorzar. El punto es que, según estas encuestas, la gente ora, ¿no? Cuando sentí esta nota, porque es una nota periodística, sentí cierta sensación de contradicción, ya que en estos países donde se ha realizado esta encuesta, el cristianismo en realidad está de bajada, ¿no? Cada vez hay menos iglesias y menos personas que se identifican como cristianos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Europa en realidad tiende a ser más musulmán, ¿no? No solamente eso, sino que los datos de ansiedad, depresión, de suicidio, todas esas enfermedades que tienen que ver también con lo espiritual, aumentan en estos países. Hay cierta contradicción, ¿no? Tuve un profesor en la universidad, cuando avancé estadística, que nos repetía una y otra vez lo siguiente, ¿no? En cada clase nos decía, las estadísticas ocultan realidades, nos decía. Las estadísticas ocultan realidades. También nos decía, los números aguantan todo, ¿no? Los números aguantan todo. Lo que él nos estaba tratando de decir es que no todo lo que está puesto en una tabla o en una torta de estadística debe ser tomado como una verdad absoluta, sino que debemos ver un poco más en profundidad para encontrar las verdaderas problemáticas y, por lo tanto, tal vez las verdaderas soluciones. Aunque no tenemos estadísticas en La Paz, o en Bolivia, o en la IBM, yo puedo percibir que nosotros también oramos, ¿verdad? Tal vez lo hacemos 30 segundos antes de salir de la casa, o lo hacemos cada vez que queremos almorzar, ¿no? Pero la realidad es que oramos. No quiero desestimar ni menoscabar para nada las oraciones que hacemos. Pero sí quiero ir un poco más allá, ¿no? Que puedas escarbar en tu vida personal cómo está tu tiempo de oración. La oración es conversar con Dios, nos enseñan desde niños, ¿no? Mi pregunta es, ¿realmente conversas con Dios? O un poco más profundo, ¿no? ¿Tienes una vida de intimidad con Dios? ¿O solo le pides permiso para almorzar? ¿O solo le pides cosas materiales cuando las necesitas? ¿O lo usas como un amuleto de buena suerte? Cuando estás a punto de entrar a una entrevista de trabajo que necesitas, oras, aunque no hayas orado en toda la semana. O cuando estás a punto de dar un examen difícil y muy importante, oras, aunque no hayas orado en todo el mes. ¿Tienes una vida de intimidad con Dios? Porque esa es la oración. Como primer punto, hermanos, vamos a ver la naturaleza de la oración, ¿no? La oración, como decía, es un fenómeno mundial. No hay una cultura en el mundo, hermanos, que no tenga el concepto de Dios, ¿no? Karl Barth, un teólogo, le llamó a esto la enfermedad incurable de Dios. Lo que significa que todos los seres humanos
tenemos la noción de que existe algo más grande, más trascendente que nosotros mismos. Es por eso que en todas las culturas siempre hubo algún intento de comunicación entre el ámbito humano y el ámbito divino. Desde los sacrificios de los mayas o los aztecas hasta las meditaciones orientales de los budistas, todos intentaron comunicarse con aquello superior y trascendente a nosotros. Las religiones más importantes del mundo en la actualidad tienen como su base principal la oración, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Tenemos que orar. O el Islam. Según el Islam hay que orar 5 veces al día, desde antes que amanezca hasta después de que anochezca. En cierto sentido, incluso ellos son más fervientes en sus oraciones que nosotros. John Owen, un teólogo puritano, decía que todos los hombres, cristianos o no cristianos, tienen el impulso natural de orar. Que este impulso estaba en todas las personas, a lo que él le llamó la ley inicial de la naturaleza. De hecho, hermanos, etimológicamente, la palabra prayer, que significa oración en inglés, y la palabra plegaria, que significa oración en español, vienen de una palabra raíz que es precarius, ya que la oración, hermanos, es nuestro instinto más precario de la vida, el más antiguo, el más innato. La oración está extendida en todo el mundo debido a que tiene que ver con la necesidad más básica del ser humano, comunicarse con Dios. Si tratamos de explicar esto desde la Biblia, no es muy difícil, no es algo sorprendente. Ustedes recuerdan Génesis, ¿no? Génesis nos dice que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, diseñados para relacionarnos con Dios mismo. Ese era el diseño original. Si ustedes se sitúan en el jardín del Edén, allá en el principio estaba Adán y Eva, antes de la caída. La vida de Adán y Eva era relacionarse con el Señor todo el tiempo, una comunicación de ida y vuelta constante. Pero después de la caída, todos los seres humanos caímos en esa separación que nos explica también Génesis. Pero esa percepción innata, ese instinto precario y profundo de que existe un ser más trascendente, más grande que nosotros, sigue dentro de nuestra naturaleza humana. Juan Calvino le llamó a este instinto el sensus divinitatis. ¿Qué es el sensus divinitatis?, decía Juan Calvino. El sensus divinitatis es esa innata sensación de la existencia de Dios que ocupa la conciencia de cada uno de los seres humanos. ¿Qué es el sensus divinitatis? Es esa percepción que todos los seres humanos tenemos de que existe algo más grande, trascendente que nosotros. Al todos tener este sensus divinitatis, decía Juan Calvino, lo que hacemos como resultado lógico es que tratamos de comunicarnos con ese ser superior. Cristianos y no cristianos. En este sentido, Tim Keller, que escribió un libro grueso sobre la oración, define a la oración como lo siguiente. Él dice, la oración, dice, es una respuesta personal, es decir, individual, y comunicativa, es decir, es una respuesta que trata de comunicarse al conocimiento de Dios. Es decir, que tras tener la conciencia de que existe alguien superior y trascendente a nosotros, nuestra reacción más común es tratar de comunicarnos con ese ser superior. Y a eso se llama oración. Es por esto que no es raro, hermanos, ver personas que no se consideran religiosas, pero oran. ¿Alguna vez han escuchado eso? Yo no soy religioso, pero oro todos los días, ¿no? O que básicamente todas las culturas de la tierra tienen una forma o un medio para tratar de comunicarse con este ser superior. Como decía, los aztecas con sacrificios, los islamitas con oraciones fervientes, los aymaras con ritos, mesas, tradiciones. Todos tratamos de comunicarnos con ese ser superior porque es una necesidad desde la creación. Esa percepción innata de que existe un ser superior divino camina con nosotros desde que nacemos. Entonces, tú te preguntarás o me preguntarás, Dani, si todos oramos, es decir, todos queremos comunicarnos con Dios, ¿qué hace diferente la oración del cristiano? Si todos oramos,
Dios escucha la oración de todas las religiones. El actual Papa Francisco hace unos días dijo, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Una afirmación totalmente ecuménica y que va contra toda la tradición católica, ¿no? Si todos podemos orar, entonces ¿realmente todos podemos llegar a Dios? Cualquier religión, desde la budista hasta la islamita, ¿tiene la posibilidad de tener oraciones eficaces? La respuesta es no. Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué? Miren, hermanos, la oración de las personas no cristianas no es simplemente más que una respuesta a esa percepción innata y confusa que tienen en sus conciencias. Los no cristianos entienden que hay algo más grande, más trascendente, pero no tienen, y escuchen bien esto, no tienen la definición completa de aquello que es más grande, trascendente. Es por eso que en sus necios razonamientos, como dice Romanos, crean dioses a su imagen, para poder comunicarse con ellos, y por lo tanto crean sus propios medios y caminos para comunicarse, como sacrificios en la antigüedad, sahumerios, o en la actualidad la meditación trascendental de las regiones orientales. ¿No tienen amigos? Yo tengo amigos ejecutivos de corbata que al mediodía van y hacen yoga para obtener buenas vibras, ¿no? Para trascender y conectarse con aquello que es superior y trascendente a nosotros. Sus esfuerzos de las personas no cristianas por comunicarse con aquello que es más trascendente es como la niebla, sin consistencia, porque se basan en un conocimiento muy vago de Dios. Y sus oraciones, hermanos, se ven plagadas de peticiones e imposiciones humanas egoístas y altivas. Déjenme ejemplificar esto un poco más. Hace algunos años viví por unos meses en México, en Ciudad de México exactamente. Así que aproveché, como cualquiera, de conocer muchos lugares de este bello país, ¿no? Un domingo, los amigos que tenía ahí me invitaron a visitar las pirámides de Teotihuacán, ya que está como, creo, a 2-3 horas de Ciudad de México. Así que un domingo tomamos un bus y fuimos a ver las pirámides, ¿no? Que son pirámides gigantes, si no me equivoco, son más grandes que las de Egipto. Cuando tú llegas a Teotihuacán, puedes ver toda una ciudadela gigantesca de esa cultura, ¿no? Ves 3 pirámides, una pirámide del Sol, una pirámide de la Luna y una tercera que no recuerdo, ¿no? Hay caminos, hay templos, hay casas, es toda una ciudadela por la que paseas todo el día. En medio del paseo, ¿no? Debajo de una de las pirámides más grandes, cuando yo estaba ahí en la pirámide del Sol, de pronto aparecieron varias personas disfrazadas, ¿no? Con trajes autóctonos, algunos con trajes de jaguares, otros con trajes de aves, sombreros de plumas, mujeres con vestidos muy coloridos, ¿no? Y algunos hombres con tambores de cuero empezaron a hacer ruido y otros con conchas marinas empezaron a soplar las conchas y todo se volvió un ritual, ¿no? Entonces yo en mi mente pensé lo siguiente: qué buena representación de las culturas antiguas, ¿no? Qué lindo que hagan esto para los turistas y nos imaginemos cómo era en esa época. Así que le miré a mi amigo mexicano y le pregunté, ¿hacen esto para los turistas o para los mexicanos? Y él sonrió y me dijo, no, Dani, esto no es una representación. Esto es un ritual. Todos aquellos hombres vestidos de jaguares, con cuerpos pintados de rojo y muchas plumas en la cabeza, en realidad estaban haciendo un rito real, debajo de la pirámide. Y no eran hombres indígenas, hermanos, eran gente que viajaban desde Ciudad de México. Y yo le digo, ¿y para qué hacen esto? Y ellos me dijeron, para obtener buenas vibras del lugar, para adorar aquello superior debajo de esta gran pirámide. Yo en ese momento me sorprendí más, ¿no? Y abrí mis ojos y vi con más atención lo que estaban haciendo, ¿no? Y estuvieron ahí como 2 horas por lo menos. Las personas que estaban ahí, hermanos, realmente pensaban que a través de esos ritos podrían comunicarse con aquello que es trascendente y superior a nosotros. A esto es a lo que me refiero cuando afirmo que las oraciones de las personas no cristianas tienen la concepción de Dios borrosa y errada.
De tal forma que al no tener la correcta concepción y conocimiento de Dios, la forma en la que tratan de comunicarse con Él es, por lo tanto, errada y hasta cierto punto abominable. Los no cristianos no pueden contactarse con Dios. Entonces tú te preguntarás, bueno, entonces, ¿por qué la oración de los cristianos sí? ¿Por qué la oración de los cristianos sí es una verdadera conversación con Dios? Para esto te voy a pedir que leamos nuevamente Romanos 8 del 15 al 16. Él dice, Pablo, nos dice a nosotros, pues ustedes, porque está hablando a cristianos, ¿no? Romanos 8 está hablando de la vida espiritual de los cristianos. Él dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, por el cual puedes clamar, dice, Abba, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el contexto, hermanos, Pablo en el capítulo 7 termina de explicar que ya no somos esclavos del pecado, eso dice el capítulo 7 de Romanos, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios, eso dice el capítulo 7. Y en Romanos 8 aclara un poco más el panorama y dice, y ni siquiera somos esclavos, ¿saben qué es lo que somos? Nos dice Pablo, somos hijos, somos hijos. El capítulo 8 de Romanos nos explica cómo es la vida del nuevo cristiano. Y nos dice que la vida del nuevo cristiano es en el Espíritu. Si ustedes pueden leer Romanos 8:1, dice lo siguiente. Ahora pues, dice a los cristianos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y todo el capítulo 8 nos va a explicar cómo es andar en el Espíritu. Y va y nos dice esto, y llega al versículo 15 y 16 y dice, por lo tanto, ustedes no tienen el espíritu de esclavitud, sino que tienen el espíritu de adopción, por lo cual en este momento son hijos, por lo cual pueden gritar y decir, Abba, Padre. Dice que ya no somos esclavos, que hemos sido adoptados. Dios nos dio una nueva posición en este ecosistema. Ahora somos hijos. Y como somos hijos, podemos tener una relación, como si Dios fuera nuestro Padre. Por eso lo podemos llamar Padre. Quiero resaltar esto, hermanos. El Espíritu Santo, nos da una nueva posición en cuanto a la relación a Dios. Antes, cuando no estábamos en Cristo, estábamos separados del Señor y éramos esclavos de Satanás. Pero ahora, no solamente hemos sido liberados del pecado, sino que somos hijos. Podemos llamar a Dios nuestro Padre. Una relación de intimidad y confianza. Es decir, que podemos volver al diseño original de Adán y Eva, ¿no? Donde la comunicación con Dios era constante, de ida y venida. Ahora nosotros podemos hacer eso. Esa cercanía, ese conocimiento del Señor. Ahora sí lo podemos hacer. Ahora sí podemos conocer a Dios. Así que mi primera conclusión, hermanos, es la siguiente. La oración de los cristianos es escuchada y por lo tanto respondida. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. El Espíritu nos pone en un nuevo lugar de relación con el Señor. Nuestra nueva relación es de padre e hijo y podemos tener todos los beneficios que un hijo tiene. Y uno de ellos es ser escuchado. El cristiano, hermano, tiene el potencial de llegar a el conocimiento personal y una experiencia de intimidad con Dios. Un encuentro con Dios que implica no solo los afectos y las motivaciones del corazón, sino también las convicciones de la mente. Es decir, que todo lo que somos puede comunicarse con el Señor. La oración es un don espiritual que aquellos no cristianos, aquellos que no están en Cristo, no gozan. La oración espiritual que nosotros tenemos es un don que solo los cristianos gozamos.
La oración, hermanos, no es solo compartir ideas con Dios, es compartirnos a nosotros mismos, nuestros afectos, nuestras motivaciones y nuestras convicciones de la mente. Todos alguna vez hemos estado en una situación en la que tenemos que tener conversaciones superficiales, ¿verdad? Cuando yo era joven en la universidad tenía un amigo que a él le gustaba que yo vaya a su casa, entonces iba a su casa. La primera vez que fui, entramos a su casa y me dejó en su sala con su papá, ¿no? Y él se fue a su cuarto a hacer no recuerdo qué. Pero yo no conocía a su papá, hermanos. Así que existía ese silencio incómodo que todos conocemos, ¿no? Ese silencio en el que tienes que decir algo, ¿no? Pero no sabes qué, porque no conoces a la otra persona, ¿no? Entonces uno empieza y dice, el clima está feo, ¿no? Y el otro dice, sí, ¿no? Y el otro también siente ese silencio incómodo y te dice, ¿quieres un vaso de agua? Y tú respondes, sí, muchas gracias, ¿no? Y así por 15 minutos mientras espera a tu amigo. Pero mientras pasó el tiempo, hermanos, yo me hice amigo de esa familia, ¿no? De tal forma que cuando yo iba a esa casa, ellos sabían cuál era mi plato favorito, sabían qué carrera estaba estudiando, la misma que su hijo, sabía dónde quería trabajar. Y yo sabía de ellos qué hinchas de qué equipo eran, sabía qué música les gustaba, dónde les gustaba ir a comer, ¿no? La compenetración en cuanto al conocimiento del uno al otro cada vez era más profunda. ¿A través de qué? De la comunicación. La comunicación lleva a dos personas a que se conozcan más. Es un proceso de ida y vuelta. Ahora, nosotros al tener la posibilidad de conversar con Dios por medio del Espíritu Santo, a través de la oración, debemos ejercer este medio de gracia y conocer más al Señor, porque ahora sí podemos. Entablar una conversación con Dios. Tener esta experiencia dinámica de conocer al Señor a través de la oración, llamarlo más y más. Ustedes recuerdan la historia de Job. El libro de Job cuenta la historia de Job, ¿no? Ustedes recuerdan el primer capítulo, es la conversación entre Dios y Satanás, ¿no? Y Satanás le dice a Job, a Dios le dice, Satanás le dice, ¿sabes? Job es bueno y justo solo por las bendiciones que tú le das. Eso le dice Satanás a Dios. Eso dice Job 1:9. Le dice, ¿acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? Y Dios le responde y le dice, no, Job es justo y recto. Así que le da permiso a Satanás y le dice, bueno, ¿sabes? Quítale todo lo que él tiene, ¿no? Dios le da permiso a Satanás para que le dé aflicción a Job, ¿no? Y todo esto pasa solo en el primer capítulo. Solo el primer capítulo. De tal forma que en el segundo capítulo de Job, hermanos, Job ya no tiene nada. No tiene nada. ¿Cuántos capítulos tiene Job? 42. ¿De qué se tratan los siguientes 40 capítulos de Job? De conversaciones. Job conversa con sus amigos que son malvados y no le dan buenos consejos. Pero también conversa con Dios. Job se queja con Dios. En cierto punto Job dice, debería haber no nacido para sufrir esto. ¿Y saben qué? Dios le responde. Una conversación con Dios, como la tuvo Abraham, como la tuvo Moisés y como la tuvieron muchas personas. Vean esto en el capítulo 38 de Job. Esta es una de las formas en la que Dios le responde a Job. Job 38, del versículo 4 al 6, le dice, Dios le está hablando a Job. De hecho, si ustedes buscan el capítulo 38 de Job, el título dice, Dios responde a Job, y en algunas Biblias dice, Dios convence de su ignorancia a Job, ¿no? Job 38, el versículo 4 empieza así, dice, ¿dónde estabas tú? Le dice a Job, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Lo que Dios le está diciendo a Job, Job, tú no sabes nada. Yo soy el creador de todo, magnífico, glorioso, todopoderoso. ¿Quién eres tú? Eso le pregunta el Señor a Job. Ahora, lo que quiero recalcar de esto es que Job y Dios
estaban teniendo una conversación, tal cual la oración. Una conversación de ida y vuelta. Y saben, al final del libro, hermanos, Job tiene una mayor claridad de quién es Dios. ¿Por qué? Porque lo conoció a través de esas conversaciones. Antes de recuperar todas sus riquezas, porque Job vuelve a ser rico, el doble de lo que era, ¿no? Job tiene una mayor recompensa que eso. Job entiende quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo? Por medio de la conversación, de la comunicación, de la oración. Entiende que Dios es soberano, que Dios es perfecto, que Dios es misericordioso. Hermanos, el poder de la oración no descansa primordialmente en nuestros esfuerzos o técnicas, sino en nuestro verdadero conocimiento de quién es Dios. Básicamente, esa es la dinámica de la oración, hermanos. La oración es hablar con Dios, como todos sabemos desde niños. ¿Para qué hablamos con Dios? Para conocer más a Dios. En este punto tal vez te preguntas y exclamas, pero Dani, ¿no? Dios habló con Job, con Moisés, con Abraham de forma audible. ¿Cómo no creerle así? Tal vez si Dios me hablara de forma audible, yo diría sí, y tendría más fe que Job, más fe que Abraham. Pero hermanos, nosotros tenemos algo mejor. Quisiera que vayamos a Hebreos 1, los versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente. Vean, empieza. Dios, dice. Dios. Habiendo hablado muchas veces, dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos? Dice, Dios nos ha hablado antes. Sí, ¿cómo? Por medio de los profetas, con revelaciones, profecías, visiones. Y en el versículo 2 dice lo siguiente, pero en estos postreros días, es decir, ahora, Dios nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Y completa el concepto. En el versículo 3 dice, el cual, dice, es decir, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos? Jesús es Dios. Lo que Hebreos está diciendo es que la forma en la que Dios nos habla ahora es por el Hijo, es por Cristo. Dios nos dio algo mejor que su voz audible. Dios nos dio a Jesús encarnado en un humano. Jesucristo es la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesús no solamente nos dio la voz de Dios, sino nos dio todo lo que es Dios. Eso dice Hebreos, es la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesús vino a la tierra y dijo todo lo que Dios nos quería revelar. Jesús es el resplandor completo de la gloria de Dios. Es por eso que no hay nada más que decir después de Jesús. Juan 14:9 dice, Jesús hablando les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En esta era, hermanos, en estos postreros días, no hay más revelaciones, como dice Hebreos. Ya no hay más profetas. Porque Dios habló todo lo que tenía que hablar a través de su Hijo. Jesucristo es el mensaje completo. Dios nos comunicó todo lo que nos quería comunicar a través de su Hijo. ¿Qué implicación tiene esto en la oración? Es que si tú quieres escuchar la respuesta de Dios a tus oraciones y tener una verdadera conversación con Dios, debes meditar, escudriñar y atesorar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la historia del Hijo de Dios. Las palabras y las enseñanzas del Hijo de Dios están en toda la Biblia. La Biblia tiene un personaje principal, es Jesús manifestando la gloria del Padre a los seres humanos. Nuevamente, la oración es la respuesta individual, personal al conocimiento de Dios. Por lo que mientras más escudriñes y medites las Escrituras, mejores oraciones tendrás. Será una verdadera conversación con el Señor. En tus tiempos de quietud y oración,
conocerás quién es Dios. Así todas tus oraciones serán contestadas en la revelación de su palabra. Hermanos, hay una directa relación, una relación directamente proporcional entre la meditación de las Escrituras y las oraciones eficientes. Si tú oras mucho, pero nunca lees tu Biblia y mucho menos la meditas, déjame decirte que no estás teniendo una conversación con Dios. Lo que estás teniendo es un monólogo de ti hacia el Padre. Santiago, el libro de Santiago, es un libro sapiencial, ¿no? Es decir, es como los proverbios, pero del Nuevo Testamento, ¿no? De sabiduría. Santiago 5, el versículo 14 al 15, dice unos versículos muy conocidos por nosotros, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Usamos muchas veces este versículo para decir que hay que orar con fe. Y es verdad, hay que orar con fe. Pero tal vez el concepto de fe es lo que debemos aclarar. Muchas veces lo que nosotros concebimos como fe es aquella confianza de que lo que estamos pidiendo va a suceder, ¿no? Decimos, ten fe y entendemos, sí, voy a tener confianza de que esta oración va a suceder. Entonces alentamos a nuestros amigos y decimos, por favor, oren, pidan con fe, con esa confianza plena de que también hay amenazas en la Biblia. El justo siempre le pide a Dios que guarde su pacto. Es decir, que cuando oramos, debemos pedir al Padre que cumpla las promesas que Él nos hizo. Cuando tú estás embebido, ¿no? Lleno de la palabra del Señor, tus oraciones, hermano, con seguridad se van a alinear con la voluntad del Señor y tendrás oraciones eficaces. Por otro lado, si tú no meditas en la palabra de Dios, tu oración probablemente vaya en sentido contrario a la voluntad del Señor, porque simplemente y llanamente tú no tienes intimidad con Dios y por lo tanto no conoces a Dios. Santiago 4:3 dice: pedís, dice, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que podrías estar orando mal? Creo que pocos de nosotros nos ponemos a pensar de que podríamos estar orando mal. Es decir, que damos por hecho de que cualquier cosa que salga de nuestra boca en forma de plegaria o oración es algo bueno y agradable. Pero Santiago dice que muchas veces no hay una respuesta porque pedimos mal, con una mala motivación. Esta no es una historia aislada, hermanos. ¿Ustedes recuerdan la historia del fariseo y el publicano? El fariseo estaba orando, sí, él estaba orando. De hecho, el fariseo era una persona muy respetada y religiosa en su sociedad, pero su oración estaba mal. El fariseo vino delante del Señor con orgullo, y el publicano, al contrario del fariseo, vino con humildad, suplicando a Dios: sé propicio a mí, Señor, es decir, perdóname, Señor, perdona a este pecador. Eso es lo que dice el publicano. No todas nuestras oraciones, hermanos, son buenas. Entonces, ¿cómo oro bien? ¿Cómo puedo tener oraciones eficaces? Medita en la palabra de Dios, hermano. Ten una conversación con Dios. Mientras más conectas, más conozcas su carácter, su voluntad y sus oraciones, seguramente tus oraciones estarán más alineadas con Él. Pasemos al segundo punto: la oración y la adoración. Cuando uno empieza a estudiar teología, todos los que han leído por lo menos algún libro de teología, siempre llegas a chocarte con la siguiente frase. Es una máxima que está en muchos libros. Dice: toda teología
debe llevar a la doxología, dice, ¿no? Doxología es otra palabra para adoración, ¿no? Lo que nos tratan de decir es que siempre que estudiamos o que escudriñamos la palabra, nos debe llevar a adorar al Señor. Más que cualquier otra cosa, adorar al Señor, ¿no? Esto también se aplica para las misiones, como decía nuestro pastor hace un momento. Toda misión debe llevar a la adoración, ¿no? Es decir, que todos los que hacemos misiones, nuestro propósito final no es alcanzar a otras personas, sino es que haya más adoración en el mundo. Eso es lo que dice John Piper, ¿no? Las misiones existen porque la adoración no existe. Quisiera llevar esta máxima, hermanos, para la oración. Toda oración debe terminar en adoración. El final de la oración, hermanos, es la adoración. La oración es un deber que todos los cristianos tenemos. Es un privilegio que todos los cristianos tenemos. En nuestras oraciones podemos hacer peticiones, confesiones, acciones de gracias, de gozo, de alegría y demás. Pero todo esto debe estar englobado en un acto más grande que es la adoración y la glorificación del Señor. Cuando somos niños, ¿no? Por lo menos a mí, en la escuela dominical nos enseñan, ¿no? El Señor dice, siempre responde todas las oraciones. A veces responde sí, a veces responde no, y a veces responde espera, ¿no? Te dicen, hay tres clases de respuestas de Dios, y yo estoy muy de acuerdo con esa enseñanza, ¿no? Sin embargo, quisiera decirlo de una manera diferente hoy. Dios siempre responde las oraciones de dos formas, con gracia y justicia. Dios siempre escucha nuestras oraciones y siempre las responde con gracia y con justicia. Para argumentar esto, déjenme contarles dos historias. Ya no va a ser tan pesada la prédica desde aquí. En 1 Samuel nos cuentan la historia de Ana, ¿no? Ustedes deben conocer a Ana. El libro de Samuel inicia contándonos, ¿no? que en este lugar había un hombre que se llamaba Elcana, ¿ya? Este Elcana tenía dos esposas. Por un lado estaba Penina, ¿no? Un nombre chistoso, Penina. Y por otro lado estaba Ana, ¿no? Penina y Ana. Resulta que Penina tenía dos hijos, ¿no? Con Elcana. Pero Ana no podía tener hijos. Y este era su lamento, su aflicción. Ana no podía tener hijos y se lamentaba. Así que cuenta Samuel, 1 Samuel, que cuando iban a ofrecer sacrificios, ¿no? Elcana llevaba a toda su familia y cuando veía a Penina le daba una porción muy grande de sacrificio porque ella tenía dos hijos. Pero cuando veía a Ana le daba una porción más pequeña pero especial, dice, porque él amaba a Ana, pero una porción más pequeña. Debido a esto, Penina, la mujer que tenía hijos, se burlaba de Ana, ¿no? Se reía de ella y le decía, tú no puedes tener hijos, por lo tanto tu porción no es muy grande. Y Ana, como cualquier persona real, se enoja y llora amargamente, dice Samuel. En una de esas ocasiones, imagínense esta conversación, si tienes esposo con tu esposo. El esposo, Elcana, le ve a Ana llorando y le dice, como muchos hombres somos, ¿no? ¿Por qué lloras tanto? ¿Acaso estar casado conmigo no es mejor que tener 10 hijos? Le dice. ¿Se imaginan la cara de Ana al escuchar esta respuesta? Así que Samuel dice, el libro de Samuel dice que Ana se levanta del lugar donde estaban y se va a orar. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 dice lo siguiente. Ella, y escuchen lo que dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová. Con amargura de alma oró a Jehová. Y lloró abundantemente. E hizo voto, es decir, una promesa, diciendo, Jehová de los ejércitos, le dice, si te dignares en mirar mi aflicción y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que me dieras un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días y no pasará navaja sobre su cabeza. Quisiera que no pasemos por alto la primera parte del versículo 10. Dice, Ana
con amargura del alma oró a Jehová. Vean que la petición de Ana en su oración no era totalmente sana. Estaba contaminada. Su motivación de pedir un hijo era su amargura. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a su oración? La historia nos cuenta que Dios responde a su oración con gracia. Ana en realidad no tenía una muy buena motivación. Ella hablaba desde su amargura. Además que ponía toda su valía como mujer en tener un hijo y muchos otros pecados que podríamos desnudar a partir de esta historia. Pero Dios tuvo gracia con ella, le dio algo que ella no merecía y le dio el hijo. Una respuesta a su oración. El hijo que tuvo Ana se llamaba Samuel, ¿no? Y Dios tenía un plan muy grande para Samuel. Él iba a ser uno de los profetas más reconocidos y recordados de Israel. Y de hecho, Samuel iba a ser el que iba a ungir a David como el futuro rey de Israel. La respuesta del Señor, hermanos, a esta historia, a esta oración, es gracia. Gracia para Ana. Porque Ana no merecía ese niño. Sus motivaciones no eran buenas, sus oraciones estaban contaminadas con amargura, pero Dios tuvo gracia con Ana. ¿Y cuál fue la respuesta de Ana después de la respuesta de Dios? 1 Samuel 1:28 dice esto. Está hablando Ana, ¿no? Y yo, dice, pues, lo dedico también a Jehová, dice, a su hijo, ¿no? Lo está dedicando a su hijo, dice, todos los días que viva será de Jehová. ¿Y qué es lo que hace finalmente Ana? Dice, y adoró allí a Jehová. Ana adora. La respuesta de Ana fue la correcta, dedicó a su hijo a Samuel al Señor y adoró al Señor. Al recibir la respuesta de su oración, Ana adoró. Y en el capítulo 2 de 1 Samuel vemos el cántico de Ana, que tal vez algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Ana hace un cántico muy hermoso, dice, no hay santo como Jehová, no hay refugio como el Dios nuestro. Ana desborda toda su adoración para el Señor tras recibir la respuesta a su oración. Toda oración debe llevarnos a la adoración. En esta historia todo salió bien. Al parecer Dios tuvo misericordia y gracia con Ana, le dio un hijo y Ana lo consagró al Señor. La respuesta de adoración parece lo obvio y lo bueno, y es lo obvio y lo bueno. De hecho, Romanos dice que nuestra respuesta racional a Dios es nuestro sacrificio vivo y nuestro culto, es decir, nuestra adoración. Toda oración, independientemente de la respuesta, debe llevarnos a la adoración. Ahora, esta es una historia linda porque termina bien, pero déjenme contarles otra historia. 2 Samuel 11. No lo tienen que buscar, yo les voy a contar. David era el rey de Israel. Estaba en uno de los mejores momentos de Israel. Él tenía un escuadrón de soldados VIP, los ultra, ¿no? Se llamaban los valientes de David. En este escuadrón había un soldado que se llamaba Urías eteo. En medio de una guerra, David decide mandar a este escuadrón a la guerra y él se queda en su palacio. Y dice que al caminar por su palacio, ve a una mujer muy hermosa bañándose semidesnuda. Y David se pregunta, ¿quién es esta mujer? Y sus siervos le dicen, es Betsabé, esposa de Urías eteo, uno de tus soldados más valerosos. Entonces David, lleno de lujuria, manda a llamar a Betsabé y comete adulterio con ella. Betsabé resulta embarazada. Un tiempo después, Urías vuelve de la guerra. Y miren lo que hace Urías. No va a su casa, no va a ver a su esposa en primer lugar. Lo primero que hace Urías es ir donde el rey y darle el informe de la guerra. Y le dice, David, hemos ganado. Y a David no le interesa porque él está preocupado por otra cosa. Entonces David le dice esto, vean el corazón de David, le dice, Urías, ve a tu casa, descansa y acuéstate con tu esposa. Y Urías sale. Pero ¿saben qué hace Urías? Urías era tan bueno, tan leal, que no va a su casa. Se queda en la puerta del palacio de David a cuidar que nada pase. Y al día siguiente David se enoja con Urías y le dice, ¿por qué no has ido a tu casa? Y Urías le dice, ¿cómo voy a ir a mi casa si mis soldados están aquí? Usted está aquí, el arca del pacto hay que cuidarla.
Entonces, David un poco enojado y atrapado en su pecado, porque pronto se iba a notar que Betsabé estaba embarazada. Él hace algo más maquiavélico. Llama a Joab, si no me equivoco, y le dice a Joab, que era como el capitán, le dice: mañana vamos a ir a otra guerra, y lo que vas a hacer es que vas a poner a Urías en la primera fila de combate. Y cuando lo estén atacando a él, que nadie lo proteja. Así que David lo que básicamente está diciendo es que Urías muera. Así que Urías va a la guerra y muere. Joab entonces manda un siervo y le dice: anda, dile al rey David que ha muerto Urías. Y va un siervo y le dice: ha muerto Urías. Y David dice: oh, qué pena. Y se hunde más en su pecado. Manda a llamar a Betsabé para que viva con él en el palacio. Pero Dios, como a todos nosotros en medio de nuestro pecado, manda a alguien, Natán. Natán viene y le cuenta la historia. Una historia que David no se imaginaba. Le dice: sabes, David, te quiero contar una historia. Hay dos hombres, uno rico que tiene muchas vacas, mucho ganado, tiene corderos, y uno pobre que solo tiene un cordero. ¿Y sabes qué? David le dice: resulta que este hombre rico quería hacerse un guisado. Y como él no quería gastar sus vacas, fue y le quitó al hombre pobre su único cordero y cocinó el guisado con el cordero del hombre pobre, y ahora el hombre pobre no tiene nada. Entonces David obviamente se enrojece, se enfurece y se para y dice: ese hombre debe morir. Y Natán en ese momento le da una estocada final y le dice: ese hombre eres tú. Eso es lo que has hecho con Betsabé. Y David en ese momento vuelve en sí, como muchos de nosotros después de nuestro pecado, ¿no? Y Natán le dice: espera un momento, todavía no he terminado. Porque Dios me ha dicho que te diga algo más, le dice. ¿Qué? Le dice David. Y Natán le dice esto: el Señor dice: yo te he dado el reino, yo te he dado tus victorias, yo te he dado muchas esposas, pero tú no has guardado mi palabra. Por lo tanto, le dice, David, tú no vas a morir, le dice, porque según la ley, si tú matabas a alguien porque David asesinó a Urías, tú también deberías morir. Pero Natán le dice: el Señor dice que tú no vas a morir, pero ese bebé que esté en el vientre de Betsabé sí morirá. Ahora, ¿qué es lo que hace David en ese momento? Si algo podemos reconocer de David es que David oraba, ¿verdad? Prueba de ello es todos los salmos que tenemos de David. Si tú quisieras conocer a un maestro de la oración, probablemente buscarías al mejor maestro de la oración, y después de Jesús está David. Porque David se derrama al Señor en sus salmos, ¿no? Podemos encontrar todas las emociones de David en los salmos: cuando está enojado, cuando está triste, cuando tiene envidia de sus enemigos, ¿no? Y ahora David, después de haberse visto descubierto de este pecado tan horrible, David obviamente ora y se arrepiente. Y escribe el Salmo 51, ¿no? Que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Contra ti, dice en otro versículo, contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos. Crea en mí un nuevo corazón, cambia este corazón de piedra por uno de carne. Y en el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación, Señor, y el espíritu noble me sustente. David se arrepiente de su pecado y escribe uno de los salmos más dramáticos que tenemos. Él sinceramente se arrepiente. David sabe que ha pecado contra todos, contra su familia, contra Betsabé, contra Urías, contra el ejército, pero principalmente contra Dios. Y él dice: ¿sabes por qué he pecado? Porque Dios, tú me has dado todo, pero lo mejor que me has dado es la salvación. Y por eso David dice: vuélveme el gozo de tu salvación, hazme recordar lo feliz que era sabiendo que me has salvado. Y Dios responde esa oración con gracia, hermanos, le perdona. Dios lo perdona.
y le hace recobrar la cordura y David vuelve a la rectitud. Sin embargo, hermanos, en esta historia hay otra oración que muy pocas veces se habla, porque no está en el Salmo 51, está en 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, el versículo 15 dice, y Jehová, vean, y Dios hirió al niño de la mujer de Urías. No, y en el versículo 16 dice, entonces, dice, David, vean lo que dice, David rogó a Dios por el niño. ¿Qué es lo que está diciendo? David oró a Dios por el niño. Y ayunó David, dice, y entró y pasó la noche acostado en tierra. No, David estaba ahí en el piso orando. Y sus ancianos, los que le acompañaban a él, veían y decían, no puede ser que nuestro rey esté así. Entonces iban y lo levantaban y David no quería y le ofrecían pan y David no quería porque él estaba orando. ¿Qué es lo que hizo David cuando Natán le dijo, sabes, no vas a morir, pero tu hijo va a morir? Oró. David empezó a orar a Dios por la vida de su hijo, de una forma incesante, con devoción, con fervor. No solamente oró, dice, sino que estaba tan afligido que ya no quería comer, así que ayunó 7 días, dice Samuel. David, el maestro de la oración, oró al Señor por la vida de su hijo. Tal vez una de las oraciones más fervientes que hizo en su vida. Y el libro de Samuel nos dice que 7 días después, exactamente 7 días después, el hijo muere. David todavía no estaba enterado. Sus siervos caminaban por fuera de su cuarto. Nadie se animaba a decirle o a darle la terrible noticia. ¿Cómo decirle a David, al rey de la oración, que tal vez sus oraciones no fueron escuchadas? Tal vez David, en un arranque de enojo, mataría a cualquiera que le diera esa noticia. 2 Samuel 12, 19, 20 dice, David, viendo a sus siervos hablar entre sí, dice que los veía caminar, los veía hablar. Entonces David dice, entendió que el niño había muerto. Por lo que David va y les pregunta, ¿ha muerto el niño? Y ellos le responden, ha muerto. Entonces David dice, que se levanta de la tierra, se lava la cara, se unge, se cambia con ropa nueva, y va a la casa de Jehová y adora. Va a la casa de Jehová y adora. ¿Qué es lo que hizo David cuando se enteró de la noticia? David fue a la casa de Jehová y adoró. Pero hermanos, entendamos el contexto de esta historia. El hijo de David murió. Déjame preguntarte, hermano, ¿hay algo más entrañable en esta vida que los hijos? Según esas estadísticas, cuando uno tiene hijos, ora más, sí. Hermanos, un hijo es tal vez lo más entrañable que tenemos en esta vida. Por eso Dios dice que somos sus hijos, para que entendamos lo entrañable, lo profundo y lo amoroso de esa relación. El hijo de David murió. Las oraciones de David no fueron respondidas. Tal vez David no oró con suficiente fe. Claro que no. Pero hermanos, Dios en esta ocasión decidió responder esa oración con justicia. La justicia implacable de Dios se mostró en esta faceta de la vida de David. ¿Pero qué hizo David? Adoró al Señor. Fue a la casa de Jehová y adoró. Sus siervos lo ven y dicen, David, ¿qué haces? Pero si has estado 7 días sin lavarte la cara, no has comido, has estado en la tierra. Y David le responde, pero Dios ya dio la respuesta. David no estaba siendo cínico, ni mucho menos estaba siendo loco. Pero David, hermanos, era un hombre de oración y por lo tanto él conocía el corazón de Dios y sabía que Dios es bueno, es bondadoso, es misericordioso, pero también entendía que Dios es justo. Y este es el punto de mi mensaje, hermanos. La oración es el medio de intimidad para conocer al Señor, tener una conversación con Él. Tú oras y Él te responde por medio de su palabra, de tal forma, hermanos, que en ciertas ocasiones tus peticiones no serán cumplidas.
pero tú entenderás que su voluntad, que la voluntad del Señor siempre es lo mejor. Nuestro mismo Jesús, antes de su muerte, le dijo a su Padre: oh Padre, pasa esta copa de mí. Pero finaliza su oración: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas dos historias, hermanos, hablan de dos personas que eran amantes del Señor, pero que también eran pecadoras. Ana y David, ambos oraron con fe, con devoción, con fervor, ambos oraron por sus hijos. Y la respuesta de Dios fue para uno gracia y para otro justicia, para uno vida y para otro muerte. Pero ese no es el verdadero final de las historias, hermanos. Este es el verdadero final. Ana adoró al Señor. David fue a la casa de Jehová y adoró. Y tal vez en tu mente dices: pero David se merecía esa respuesta. Sí, por eso se llama justicia. Pero en realidad, hermanos, todos merecemos esa respuesta. Si nosotros somos sinceros y escarbamos en nuestras vidas un poco más de lo superficial, encontraremos a pecadores, grandes pecadores. Ana no era mejor que David. ¿Recuerdan la historia del fariseo y el publicano? No, la historia del fariseo y el publicano dice lo siguiente. Dos personas van a orar al templo. Uno es fariseo. En su sociedad el fariseo era como la estirpe más alta de la religiosidad. Es decir, era alguien respetado. El otro era publicano. El publicano era alguien totalmente repudiado en la sociedad judía porque era alguien que cobraba impuestos y que se aprovechaba de él. Entonces el fariseo va y ora. Pero el fariseo se ve a sí mismo como justo. Y le dice al Señor: Señor, gracias. Porque no soy como otros, no soy adúltero, no soy ladrón, no soy publicano. Yo ayuno y doy diezmos. ¿Sabes qué es lo que le está diciendo el fariseo a Dios? Le está diciendo: Dios, yo soy justo. Merezco todo lo que tengo. Dame más. Pero el publicano es todo lo contrario. El publicano, esa escoria de la sociedad, le dice: Señor, dice que no podía levantar la cabeza. Sé propicio a mí, pecador. Perdona a este pecador. Hermanos, todos somos el publicano, todos somos David. Sé que todos tenemos peticiones, justas, buenas. Y probablemente no todos recibiremos la misma respuesta. A la enfermedad, a la muerte, al desempleo, al divorcio, al alcoholismo, a las adicciones. Pero en ese momento en que recibamos la respuesta, hermanos, debemos adorar al Señor. Mirar al cielo y clamar juntos como Jesús y decir: que se haga tu voluntad. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de espiritualidad? ¿Cómo podemos llegar a ser ese David? Ese David, sí, pecador, pero que en última instancia adora al Señor. Que en la peor situación de su vida, cuando realmente la respuesta de Dios parece la peor, la fatal, muchas veces vamos a estar en esas circunstancias porque nuestra vida es finita. No, nuestra vida es finita. Tal vez Ana nunca supo que Samuel fue un gran profeta, no lo sabemos. Dios tiene un plan, su plan es perfecto, Él es bueno, bondadoso, misericordioso. Y todo lo que nos pasa en la vida, las respuestas a nuestras oraciones, ciertamente tienen un propósito. Ora con el Señor, ora al Señor, ten intimidad con Él, medita su palabra. Así tendrás oraciones más eficaces, porque entenderás el corazón de Dios y tu voluntad se alineará con la voluntad de Dios. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Perdónanos, Dios, porque realmente, Señor, como dice Santiago, a veces oramos mal, Señor, porque pedimos para cosas que no convienen, Dios. Pero, Señor, tú siempre eres bueno. Y siempre nos respondes, Señor. Señor, haz que tus respuestas, Señor, las aceptemos de corazón y con adoración. La enfermedad, Señor, el desempleo, los problemas, el divorcio,
Señor, haznos verdaderos adoradores de ti a través de la oración. Haz que tengamos intimidad contigo, Señor, que te conozcamos a través de la oración, que podamos tener tiempos de meditación y de quietud para conocer quién eres tú. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.